Buenos días, Justo René Cervantes Beltrán. Bienvenido a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación del cargo de consejerías electorales, para lo cual comentarte que en este panel lo integramos el consejero Javier Bielma Sánchez y tu servidora consejera Vera Juárez Figueroa, quienes estaremos formulándote unas preguntas con la intención de conocerte más, de saber cómo aplicas algunos criterios, qué competencias tienes y aptitudes que te hacen ser idóneo para el cargo de consejero distrital. No necesariamente es un examen de conocimientos en materia electoral, sino más bien es explorar algunos rasgos de tu perfil. De ser así, estaríamos haciendo 5 minutos aproximadamente cada uno de los consejeros y para completar las preguntas. En caso de que te interrumpiéramos, no te sientas incómodo, sería para redirigir la pregunta, porque probablemente las respuestas que nos estés dando no te adviertan que hubo un comprendimiento de la elaboración de la pregunta, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bien, entonces, sin más, vamos a iniciar con las preguntas. Empezaría yo. Cuéntame, por favor, Justo, qué cuestiones en tu perfil, en tus conocimientos, capacidades técnicas y habilidades te hacen ser una persona idónea para un consejo distrital. Bueno, primero, buenos días a todo el panel y yo me considero idóneo para el puesto debido a que he estado empapándome sobre el conocimiento en materia electoral desde que ingresé al Instituto Nacional Electoral. Ahí he estado en activo sobre los programas en cuestiones de depuración del padrón electoral, porque históricamente era una deficiencia que se logró subsanar, el registro y el empadronamiento de todos los ciudadanos mexicanos con capacidad para votar. Y fui instruido en ese tipo de conocimientos. Fue una constante mejoría en mi estancia en el instituto, que además llegué a participar en los exámenes del concurso nacional. De hecho, hace un año y medio más o menos también llegué a estar concursando para coordinador de lo contencioso electoral para el Instituto Estatal Electoral, pero del estado de Chihuahua, donde fui a asistir a las instalaciones del IE de aquí de Baja California para desarrollar la entrevista y ahí quedé en reserva. Nada más pues ahí obviamente por cuestiones de promedio fue cuando una compañera fue la que fue la designada, pero lo que sí quiero mencionar aquí es de que sí he visto la responsabilidad que conlleva tener la capacidad y sobre todo el desarrollo para fomentar las, las relaciones que tienen que existir tanto como sociedad, así como con los, con los ciudadanos que son elegidos para un cargo público. Y Ok. he estado viendo lo que es muy importante para continuar con nuestro régimen democrático, para que todas las voces sean escuchadas y sobre todo hay que tener un instituto que valide y que dé certeza de lo mismo. Gracias, Justo. Pues veo, pues como tú ya comentaste, que tienes experiencia en materia electoral en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son las diferencias que tú encuentras entre un órgano local y el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo serías tú como servidor público en ambas partes? Bueno, de hecho, lejos de las diferencias, yo veo muchas similitudes. Básicamente, desde que se homologó y se nacionalizó la materia electoral, como la reforma de 2014, fue cuando se empezó a implementar estos mecanismos en los que el INE actuaba como un órgano garante y también vigilante sobre las entidades federativas, esto con la finalidad de que exista imparcialidad y sobre todo independencia, ¿no? Y además de que no haya ¿cómo le llaman? Una relación simbiótica entre los organismos, o más bien los OPLES, entre los OPLES y los órganos representativos de los gobiernos locales. Eh, Ahí se hizo para mí un gran avance debido a que ya no hay sometimiento por los poderes, sino que
Al contrario, se está profesionalizando a los trabajadores tanto del IE como del INE para Ok, que... no, muy bien. Vamos con esto, me contestas la pregunta. Ahora, platícame alguna logro que hayas tenido personal que te haya hecho sentir orgulloso. Bueno, uno que recuerdo que lo tengo muy notorio aquí en el Instituto Nacional Electoral fue cuando estábamos realizando la verificación nacional muestral, en la que teníamos pues teníamos poco tiempo para llegar a realizar esa función, pero lo que pude aprovechar en el ambiente participativo de mi oficina es de crear dinámicas de captura entre los compañeros, porque destinamos casi la totalidad del personal para llegar a realizar esa tarea y esa función. Y me pudieron dar la oportunidad de organizar en pequeños grupos para poder trabajar lo mayor tiempo posible y sobre todo aprovechar la jornada laboral que teníamos. Aquí la cuestión es de que como tenemos que tener la responsabilidad de tener el padrón en su punto, quiere decir que esté actualizado y que todos los registros que tienen que estar estén presentes y los ajenos pues estarlos depurando. Ah, Y ok. Ok, justo para no entrar, llamas a la técnica del padrón, sino más bien quería saber si un logro, como comentas, para ti, pues sería este logro profesional, ¿no? ¿Se daría el uso de la voz al consejero Javier Bielman? Gracias, consejera. ¿Qué tal? Justo René, buenas tardes ya. Gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Oye, veo que, bueno, en tu currículum establece que tu último trabajo fue justamente en la Junta Local del INE. sí. Por cómo te has expresado, me lleva a preguntarte, ¿sigues trabajando ahí? De hecho, hace poco, entrando este año, renuncié porque estoy buscando también aplicar en la docencia. Pero Ah, sí, actualmente sí me encuentro fuera por el momento del INE. ok, perfecto, gracias. Sí, es que aquí no hay esa precisión y como lo estabas refiriendo, me llamaba la atención. Oye, justo René, me gustaría que nos pudieras platicar en estas experiencias que has tenido en lo profesional, ah, alguna situación en la que tú que hayas vivido, que había una disyuntiva de cómo poder, digamos, solucionar esa problemática, que tuvieras dos maneras, digamos, y estuvieras conflictuado en cómo poder resolver. Ujú. Bueno, recuerdo una en la que estábamos haciendo también programas de depuración consistentes en la entrega de documentación inherente a los 10 años de vigencia que tenemos de resguardo en cuestiones de suspensiones. Básicamente, pues, de ciudadanos de que llegaron a ingresar por una penalidad corpórea en un centro de reinserción. La cuestión aquí es de que, bueno, en sí diferencias no, solamente, bueno, diferencias o que un problema no, sino lo que quiero sacar a flote aquí es de que la cuestión de los tiempos que el tiempo aquí, más que nada con jornada electoral, pues es valioso y teníamos que, pues, acelerar la maquinaria para llegar a cumplir con dichos objetivos. Fue muy difícil debido a la cantidad de trabajo, porque éramos 5 compañeros y teníamos 10,000 documentos aproximadamente, y es por eso de que fue tenso, pero pudimos lograr el objetivo y sobre todo también no cumplir que el padrón electoral se encuentre en sus óptimas condiciones para que sea plasmado al momento de la jornada electoral. Sí. Oye, justo, derivado de tu experiencia en el Instituto Nacional Electoral, donde obviamente esto te da, pues digamos, un plus por conocer propiamente las instituciones, ¿tú qué le aportarías a un consejo distrital a partir justamente de esa experiencia? ¿Qué te hace a ti tener esa ventaja, digamos, frente a los demás? Y dejemos de lado la expresión experiencia, porque eso me queda claro que lo podrías plantear, pero ¿qué cualidades tienes a partir de esta experiencia particularmente para ponerla al servicio del consejo distrital? Claro que sí. De hecho, así como fui forjado por el Instituto Nacional Electoral, a mí me gustaría materializar los principios rectores que lo configuran, de certeza, legalidad, independencia, objetividad. Porque
para mí fue de día a día este tipo de funciones y me gustaría tanto poderlas representar para demostrar lo aprendido y sobre todo transmitirlo a los compañeros consejeros en caso de ser asignado, para que podamos trabajar en un mismo objetivo y sobre todo también esa es una característica para menos en lo personal principal de la materia electoral, de que es ser que prevalezca el diálogo y sobre todo el intercambio de ideas para fortalecer nuestro régimen democrático. Gracias. Por último, al margen de los tiempos que generan una propia presión por sí misma, ¿alguna experiencia en la que te hayas visto presionado por terceras personas para tomar alguna decisión que incluso tú de inicio podrías calificar como contraria a tus convicciones? ¿Cómo lo afrontaste, una situación así? Sí, he tenido distintas experiencias, sobre todo también como estuve en el juzgado para adolescentes, en donde terceras personas me presionaban, sobre todo, ¿no? Sobre presiona para llegar a brindar cierta información, pero aquí yo creo que es muy importante la institucionalidad y sobre todo la vocación de servicio, de que nosotros como funcionarios públicos somos la que da vida a los organismos. Justo, Bueno, concretamente, ¿cómo fue ese caso? ¿Qué te pidieron y cómo reaccionaste tú? claro, me pedían información respecto a la etapa del proceso en el cual se encontraba la persona, porque pues era pues puede decirse el victimario, ¿no? Porque era aquí en el juzgado para adolescentes. Pero lo que siempre he pregonado es el hermetismo y sobre todo también que la información que puede llegar a ser delicada, pues no tiene que salir de las cuatro paredes del instituto o de la institución o del órgano dependiente. Perfecto. Gracias, Justo René. Sería todo de mi parte, consejera. Bueno, con esto hemos concluido la etapa de la entrevista. Justo, René, muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo y por estar participando. Te pediríamos que estuvieras atento al seguimiento de la convocatoria por los medios que tú estableciste en la solicitud y también en las redes sociales donde se estarán publicando los resultados de procedimiento de designación. Les agradezco mucho la oportunidad y espero verlos pronto de nueva cuenta. Muchas gracias. Que pases buenas tardes. Igualmente, hasta luego.